¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes en un episodio, un capítulo más de nuestro podcast, en donde hemos estado abordando diferentes temas y de verdad que soy un privilegiado de las personas que me rodean. Yo no había medido la magnitud de las personas que están a mi lado, de conocidos, que bueno, conocidos se quedaría la palabra corta. Es un placer tener a Juan. Vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con la equinoterapia. Y Juan es una persona, es un experto en lo que tiene que ver los caballos con esta disciplina o terapia. Por eso he invitado a Juan, porque, claro, yo en mi ignorancia voy a cometer aquí algunas tonterías, por no decir otras palabras, con respecto a lo que es la equinoterapia. Ahora, antes de continuar, recordarles que nos apoyen suscribiéndose, compartiendo estos videos que nos ayudan bastante. La finalidad de esto es traer una gama de toda una paleta de posibilidades con respecto a terapias, disciplinas médicas y a niveles. Y a mí me parece muy interesante, pero antes de continuar, quiero que te presentes. Juan, qué gusto tenerte aquí, es un enorme placer. ¿Qué tal, Isra? Muy buenos días, buenas noches, no sé, en el momento que nos vean. Pues es un gusto, Isra, aquí un placer estar para compartir este tema que que ha faltado mucha difusión ante estas situaciones que es muy benéfica para la salud. Muy contento de estar aquí, en este canal que estás iniciando, te deseo mucho éxito. Muchas Y gracias. pues vamos a empezar, Misra, vamos a empezar con mucho gusto. Mi nombre es Juan Rodríguez, soy equinoterapeuta, soy quirofisiatra, y pues llevamos ahí ya un tiempo de experiencia en esto de los caballos. Bien. Bueno, hace muchos años, yo alguna vez iba justo manejando hacia la clínica y escuché que había una diferencia entre los soldados, vamos a decir los que eran de infantería, con los que eran los de caballería, una cosa así. Eso fue muy interesante porque, pues, iba escuchando esta charla y era en la radio y se daban cuenta, pues, imagínate la guerra, cómo quedan las personas totalmente traumadas con lo que viven, con lo que ven y toda esta situación, ¿no? Pero se daban cuenta que había soldados que no. Y tenía que ver con los que eran infantería, bueno, los que eran los de la caballería, perdón. Y empezaron a hacer un estudio y lo interesante era que estas personas que se dedicaban a montar y que tenían una relación con su caballo, eh, se daban cuenta que no tenían los mismos traumas y que era muy distinto cómo vivía una persona a diferencia de los otros. Entonces empezaron, continuaron y de ahí, según lo que yo escuché, y disculpa si estoy cometiendo ahí una tontería de datos, pero me pareció muy interesante lo que iban platicando. Después, claro, como yo como practicante de yoga, hubo otra, si no mal recuerdo, su nombre es Donna Holleman, que también del yoga y Iyengar, y que después, claro, hoy en día YouTube, pues por eso estamos haciendo esto, tiene una mayor difusión, y empecé a encontrar, curiosamente, videos cortos de esta persona que estuvo con Vicky Iyengar, y que hablaba de la equinoterapia. Por eso cuando empezamos a hacer todo esto, se me ocurrió inmediatamente, y pues bueno, independientemente dije, pues claro, Juan nos tiene que venir a dar una cátedra de lo que es la equinoterapia. A lo que voy con mi pregunta es, Juan, ¿qué es la equinoterapia? Israel, la equinoterapia es una terapia alternativa y complementaria a las ya existentes que aquí se utiliza como herramienta principal el caballo. El caballo es el terapeuta, o es el que infringe la herramienta principal para ejercer los movimientos. Tiene tres características principales la equino. La principal es la transmisión de calor. El caballo tiene una temperatura más elevada que la de nosotros. Tienen en reposo una temperatura de 38 grados. A la actividad llegan hasta los 40, depende de la actividad física que requiera de que le esté dando al animal. La segunda es el movimiento oscilatorio tridimensional que asemeja a la marcha del ser humano, pero multiplicada porque tiene dos manos y dos patas. La tercera característica es el impulso nervioso que emite al paso, trote o galope del caballo. Estas características fungen una función importante en el cuerpo
hablando emocional, psicológica y físicamente, por la transmisión de calor y las diferentes posturas que adoptamos. Ahorita lo que mencionaba Sierra de la infantería, de lo de la guerra, tiene mucho que ver porque desde ahí se empezó a descubrir que esto viene desde la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial justamente había caballería y había soldados a pie. Entonces empezaron a ver justamente todas estas alteraciones que había en su cuerpo, las mutilaciones, etcétera, que los que iban a caballo se recuperaban más rápido que la infantería que iba a pie. Entonces empezaron a darse cuenta, entonces empezaron a prestar, ya en la Segunda Guerra Mundial fue cuando ya empezaron a ver centros o ranchos donde prestaban los caballos para que se recuperaran los jinetes o en este caso los soldados. Entonces ya de ahí se vino una investigación más a profundidad, pero esto del equino pues viene desde Hipócrates, ¿no? El del padre de la medicina. Desde ahí ya se empezaba a hacer ya se empezaba a hacer la investigación del beneficio, porque antes pues los caballos no eran un lujo, sino eran un medio de transporte, era por el medio que nosotros teníamos como ahora un vehículo. Antes eran los caballos, entonces sí tenía un beneficio físico, que la vida era más longeva, independientemente de toda la alimentación, etcétera. Pero sí se han ido incrementando los estudios. Ya después, pasando el tiempo, hubo unas olimpiadas, el nombre de la chica no recuerdo cómo se llama, pero esto fue en Europa, que hubo una muchacha que practicaba la equitación, pero en ese lapso se enfermó de un virus de la poliomielitis. Entonces empezó a quedar sin movimiento, rigidez en todo su cuerpo, hipertonía muscular. Entonces no tenía el movimiento, entonces ella se siguió, esto ya tiene tiempo, pero fue cuando los principios básicos de donde se empezó a investigar la equinoterapia o darle más profundidad. Entonces la muchacha se enferma de poliomielitis y le dice el médico pues obviamente que adiós la carrera, ¿no?, de equitación. Entonces ella pues se niega y sigue con su caballo, total que llega hasta una competencia y llega a unas olimpiadas y las gana. Cuando llega la premiación, suben con sus muletas y ahí es donde empieza a ver como un despertar del equino para ver los beneficios, como una persona con poliomielitis viene a hacer este cambio o esta trascendencia cuando la polio pues es prácticamente incurable o nada más es tratable y el cuerpo queda con cierta espasticidad. Entonces, de ahí es donde viene la profundidad del equino y ya el desarrollo hasta ahorita que ya han ido avanzando. Y yo creo que todavía no se termina de investigar bien a fondo, Israel, faltan muchos temas por abordar ahí, pero creo que va avanzando, va con buena evolución. Eso es todo, y esto es interesante, ¿no? Porque mencionas, se sigue investigando, y yo creo que en varias áreas, y por eso ha sido de nuestra inquietud de esto, de que nos damos cuenta, bueno, pues la cercanía que tuvimos, ¿verdad? la cercanía que tuvimos, o una coincidencia que tuvimos por ahí que ahorita no voy a mencionar, que incluso cuando me acompañabas a la montaña, y lo digo en buena onda, que secreto en la montaña ni nada de eso, no, sino cuando íbamos a Iztac, ¿te acuerdas? Cuando incluso una vez yo participé, ¿no?, en una conferencia y en una mesa redonda, y que venían personas de diferentes partes del mundo, y esto es interesante porque nos muestra que no hay absolutos dentro, vamos a decirlo, de la salud a nivel general, ¿no? Mencionabas a Hipócrates, ¿no? ¿Cuánto viene desde Hipócrates hasta que, bueno, ya dentro de la medicina tradicional que se le llama tradicional, que pues tradicional, si nos vamos dependiendo a determinadas culturas, con lo que mencionabas, ¿para quién es tradicional qué? Le preguntas a los indios, lo tradicional es el Ayurveda, ¿no? A los chinos a lo mejor la acupuntura. Y entonces esto es interesante porque ahorita yo te escuchaba y abre y rompe ciertos paradigmas de que efectivamente hay una gran ignorancia, y lo digo en el buen sentido, claro, porque es más lo que ignoramos que de lo que sabemos. Entonces hay una gran ignorancia de las cosas que pueden beneficiar a las personas. Y te acuerdas que cuando íbamos a estos que había diferentes terapias, y bueno, hay de todo, ¿no? Okay. Por eso hay que también estar muy al pendiente. Pero tú que, pues bueno, me has visto incluso trabajar con esta parte de las emociones de manera muy directa con las personas. Y no todo es para todos. Entonces, esto es muy interesante porque personas que pueden ser muy cerradas, digo, para abrirse con un psicólogo, con un terapeuta,
Suena muy interesante la terapia del caballo, en donde, pues no sé, tú me lo aclararás y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo, de qué manera contribuye la interacción del caballo con el consultante, llámese consultante, paciente, no sé cómo le llamen? Jinete. Jinete, con respecto a las emociones de la persona? O sea, ¿cómo se genera esto? Perdón, ahí me cuesta un poco cómo plantear la pregunta, pero ¿cómo interactúan las emociones entre la persona y el caballo? ¿Y cómo se generan estos beneficios? Ah, ok. Sí, mira, la equinoterapia consta desde el primer contacto con el caballo y aquí en las terapias también, Isra, lo que se va haciendo es un protocolo. Normalmente ya los jinetes llegan con expedientes largos, de toda la vida, porque vienen con diferentes capacidades, ¿no? Capacidades diferentes. También trato capacidades normales. El contacto viene desde la higiene, desde ahí inicia la equinoterapia, Isra, el contacto, la higiene. La higiene viene del cepillado, el cepillar, el tener el primer contacto, porque el caballo tiene que saber quién es el que lo va a montar. Perdón, que te he interrumpido. O sea, tú dices desde la higiene, o sea, la persona se pone a interactuar cepillando al caballo. Órale. Así es, tiene ese primer contacto porque el caballo va a saber quién es el que va a ser su jinete y empieza a haber una conexión emocional entre el caballo y el jinete. Entonces ya que empieza a ver, ya que el caballo, obviamente hay un terapeuta, está mi cabestreador, que en este caso es mi equipo de trabajo, mi hija mayor, María José. Yo estoy al pendiente, María del caballo, yo del jinete, dando instrucciones. Y obviamente para tener los riesgos calculados. Ya que él empieza a tener esta interacción, Isra, empieza a haber una conexión, ya empieza a moverse. Hay cosas importantes, Isra, de ahí porque nos ponen en el presente, en el aquí, en el ahora. Como hay muchas personas que no han tenido primer contacto con este tipo de animales, pues obviamente lo primero que se despierta pues es el miedo, ¿no? Es la ansiedad de que me vaya a patear, me vaya a morder. Son imponentes, ¿no? Sí, o sea, hay cada vez muy imponentes. Entonces lo que hace el caballo pues es ponernos en el aquí, en el ahora. Entonces todo lo que puede traer de la casa, del pasado, del futuro, la preocupación, lo que pueda estar pasando la persona, que pues todos pasamos cosas, el caballo nos limita y es estar aquí. Entonces ya desde ahí empieza esa interacción. Ya cuando se termina la higiene, entonces viene la hipoterapia. La hipoterapia, hago una hipoterapia pasiva para ver las condiciones físicas del paciente. Esta hipoterapia consta de montar al jinete. Ahí es importante también, porque ahí es donde conecta la parte emocional. Nosotros tenemos 636 músculos aproximadamente en el cuerpo humano, un poquito más, un poquito menos. Estos músculos, hay uno muy importante que es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo de la emoción, del estrés, que está en la parte del cinturón pélvico, está en la parte posterior de la cavidad abdominal, pero está en la parte frontal del cuerpo vertebral. Y llega a lo que es la parte del trocánter menor del fémur, y ese músculo es el que tiene el contacto total con el caballo cuando se sube en sedestación. Entonces empieza a transmitir ese calor, ese movimiento oscilatorio a este músculo, lo empieza a masajear y empieza a ver este estímulo emocional, empieza a sacar todo. Entonces empieza a ver ciertos movimientos en el caballo y en el jinete, ciertas emociones donde empieza a representar y se empieza a mover muchas ideas. Entonces de ahí empieza una terapia integral, donde empezamos a abordar ciertos temas. Hay un psicólogo también, donde se puede, dependiendo qué es lo que se tenga que trabajar o lo que vaya saliendo en la terapia. Pero es esa interacción la que hace el animal, el caballo, al contacto con este músculo. Y con otros más, ¿no? Pero el principal es el psoas ilíaco. Pero es interesante porque incluso el psoas ilíaco, dentro del yoga, también nosotros le llamamos el músculo del estrés. Ahora sí que continuamos siendo animales de cuatro patas. ¿A qué me refiero? Estamos sentados todo el tiempo y si tú extiendes los brazos, es como si estuviéramos hincados, y cómo se viene este acortamiento de manera postural y cómo se sientan, se encorvan. Y es interesante, por eso mencionaba esta parte de que cómo tenemos que pensar y las personas tienen que tener esta apertura de que, si no es científico, si no es... No, es que esto a veces inmediatamente descalificamos porque pensamos que no es científico. Y a veces viene esta investigación desde mucho más atrás, como lo mencionabas, desde Hipócrates,
Y bueno, y si nos basamos de esta sabiduría yógica de los músculos y esto desde cuándo viene también, de hecho hay una postura que en este movimiento que va como el caballo, o sea, he montado muy poco, ¿no? No tengo gran idea con respecto a esto, pero dentro incluso de Kundalini Yoga hay un movimiento que le llaman flexiones espinales o pase un camello, ¿no? Tampoco me subí un pinche camello, ¿no? Pero me imagino que es como esa especie de movimiento que estimula ese movimiento pélvico del psoas, la zona lumbar. Y cómo este músculo se conecta a las emociones. Mencionas que incluso hay hasta un psicólogo. Dentro de la equinoterapia, que es lo que me lleva a la siguiente pregunta, es ¿qué se puede tratar, digamos, patologías, incluso cuestiones psicológicas, miedos, o qué sé yo? Sí, de hecho es muy alta las terapias para diferentes alteraciones físicas, emocionales o psicológicas. Hemos tenido de todo, gracias a Dios, ahí en lo que es la equino, hemos tenido ansiedad, hemos tenido depresión, hemos tenido un caso también muy particular fue el de Alzheimer. El de Alzheimer, ese también fue un caso muy bonito, muy particular. En paz descanse el señor, pero me quedó la garantía y me quedó la certeza que sus últimos días fueron con calidad de vida, porque él dependía totalmente de otro ser humano, ¿no? Al tener Alzheimer, pues había perdido la noción de cómo abotonar un botón, cómo tener su propia higiene. Pues obviamente su calidad de vida era muy muy limitada. Entonces, al empezar la equino fue un tema complicado, porque pues era un paciente ya geriátrico, que esa parte también es importante mencionar, que de las edades, ¿no? Que viene desde los 3 meses, 2 meses, hasta pues, pacientes de la tercera edad, ¿no? Y este señor tenía 70 años, tenía 70 aproximadamente, y pues obviamente ya con diferentes patologías, ¿no? Coxartrosis, discopatías, traía una asiática verdadera por un pinzamiento nervioso en la parte lumbar, la coxartrosis en un grado ya avanzado. Entonces sí había varias condiciones que nos limitaban, pero la familia confió en mí, entonces tuvimos esa parte, me arriesgué, lo intentamos. Y pues una vez el señor, estábamos en el equipo, estábamos trabajando, ese estuvo muy padre, porque ya después de 3 meses de terapias, cada 8 días, consecutivas y mucha disciplina de la familia, que le agradezco la confianza, después de 3 meses hubo una situación muy bonita, porque el señor, mi psicólogo, que en ese tiempo trabajaba para nosotros, Jorge Moro, un saludo si lo llega a ver, quiso ayudar a su hija, ¿no? A la hija del paciente, del jinete. La quiere ayudar, pero pues como es una dama, la agarra a la cintura, la sube, el papá la ve y va y se le deja ir a los golpes, ¿no? Se le quiere defender a su hija, ¿no? Porque la estaba tocando. ¿Qué tocas, puerco? Entonces, pues ya de ahí todos nos sacamos de onda, ¿no? Porque no tenía una reacción así el señor, o sea, no respondía. No, nada. Órale. Entonces, cuando tiene esta reacción, pues su hija me dice, no, discúlpalo, Juan, discúlpalo, pero te voy a comentar algo, dice. Fíjate que él así era antes. Él así era muy agresivo, ¿no? Él así no nos podía ni ver porque... Entonces ahí fue un par de aguas, ahí ya fue cuando me empecé a dar cuenta de su evolución, ¿no? Después lo atendí en la clínica también, y en una de esas lo que sí no pudimos recuperar fue el habla sí no, pero con señas me decía que quería ir al sanitario, entonces lo acompañé, ¿no? Para poderlo ayudar, y pues él muy apenado me decía que no, que me esperara afuera, ¿no? Pues le digo, lo voy a ver, no meto mano, ¿no? Y él tuvo su propia higiene al ir al baño. Entonces vimos esa evolución con él, después de que no viajaba, que era totalmente dependiente, sus últimos años los pasó viajando. Entonces ese es uno de los casos más emotivos que hemos tenido y de trascendencia, porque pues obviamente él también está con su especialista, con su neurólogo, y su neurólogo pudo ver esta evolución.
De ahí pues hay casos más simples, Isra, o sea, hay casos más simples como depresión, ansiedad, miedos, miedos crónicos, de duelos, Isra, también hemos tenido casos de duelos muy significativos ahí, que han llegado a ser hasta catarsis arriba de un caballo. Ahora, esto es muy interesante porque, o sea, por lo que veo, te digo, a uno al final de cuentas es uno pues ignorante, no está nada mal decirlo, y como por lo que me comentas, la equinoterapia abarca varios aspectos. A veces también, y es algo muy interesante que estás tocando, que forzosamente pensamos en la curación, en la sanación, y entonces queremos ver a nuestro familiar de determinada manera. Y estaba pensando justo tuvimos una charla con duelos, con una tanatóloga, o sea, como incluso el caballo es como una especie de tanatólogo, por lo que me cuentas. Y cómo puede ayudar y acompañar a la persona a tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que también queremos tocar al abordar estas charlas, que muchas veces estamos tan enfocados en querer recuperar una salud total cuando eso, de hecho, es imposible que seamos 100% sanos, ¿no? Siempre algo nos brinca, los patitos luego no los traemos en fila, algo nos pasa. Y entonces cuando tenemos esto, y ahorita como lo estabas contando y te veía cómo te emociona y todo este asunto, de tener estos casos y de contribuir que una persona se vaya de una manera digna, con calidad de vida, o sea, que me ha tocado ver y que me ha tocado vivir también en el consultorio, es, de verdad, las personas no tienen, para nosotros es un placer, es un orgasmo emocional de ver cómo estas personas pueden ir hacia la otra vida, la muerte, como le quieran decir, según sus creencias. Y eso es una enorme satisfacción que después los familiares, cuando lo comprenden o lo están viviendo, es muy hermoso. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo influye el caballo vamos a decirle, en la autoestima, en la confianza? Porque hablabas de miedos, e incluso en un proceso de tanatológico, por lo que me cuentas, quiere decir, o sea, que el caballo fue una especie de tanatólogo y que a la vez fue una especie como de enfermera que lo estuvo conteniendo. Es muy interesante, o sea, entonces como un caballo puede influenciar en este sentido. Sí, Ra, fíjate que son protocolos que se van llevando, como tal, uno tiene el protocolo, ¿no? Lo hacemos, pero fíjate que siempre está sujeta a cambio, Isra. Ahí en los caballos, pues el caballo no es como el que, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Y tienes que hacer esto, cachetón, ¿no? Vas a hacer esto, príncipe. El caballo obviamente no es razonante, entonces... Perdón, es que pues yo me tengo que portar bien porque si no, cachetón es el caballo y príncipe es el caballo. Se van a pensar que es el consultante. A ver, cachetón, es uno medio gordito, a ver, cachetón, súbete. No, son los caballos, ese es el equipo de trabajo que hay. Entonces, pues no se les puede ahí gobernar, o sea, simplemente el caballo va llevando conforme se va adaptando el jinete, ¿no? En esta parte, Isra, te digo, no hay como tal ya algo escrito, ¿no? O sea, fíjate, tuve un caso también con una jinete muy bonito, muy difícil porque fueron, ¿qué serán? Unas 7 sesiones donde llegábamos a un punto, Isra, la llevaba el psicólogo, la llevaba de la mano, él era el terapeuta, la llevaba, pero siempre llegaba a un punto, a cierto tiempo de la terapia, donde el caballo se empezaba a hacer ademanes, ¿no? Empezaba a respingar, empezaba a quererse parar de manos, a caminar de lado, empezar a hacer cosas que no estaban, pues vaya, que no eran normales, ¿no? Se puede decir que el caballo era que estaba haciendo grosero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, la paciente se bloqueaba, entonces el caballo ya no quería trabajar, entonces así fueron 5 sesiones. A partir de la 6ª ya agarré y yo empecé a cabestrear el caballo. Yo lo empecé a cabestrear, empiezo a moverlo. Jorge Moro empieza a llevarle la terapia y llegamos al mismo punto. El caballo se detiene, Isra. Se detiene el caballo, yo lo volteo a ver, obviamente para ver qué reacción va a tener, si va a pararse de manos, si va a hacer algún ademán. Cuando lo veo, Isra, el caballo se le salían las lágrimas.
O sea, se le salían las lágrimas. Al momento fueron segundos, o sea, esto fue en segundos, ¿no? Se detiene, volteo, el caballo ve las lágrimas y atrás de las lágrimas escucho un grito así desgarrador, ¿no? Desgarrador muy, 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 muy fuerte, Isra, muy fuerte, ¿no? De dolor, de sufrimiento. Y la jinete empezó a tener una catarsis, ¿no? Entonces ya empezó a salir su proceso en el que se encontraba, el duelo en el que estaba, en el cual fue muy difícil para ella. Pues obviamente dicen que lo más doloroso en esto que no tiene nombre, pues es la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces estaba viviendo ese duelo, no lo había trabajado y pues gracias a Dios el caballo y obviamente los especialistas que en ese momento estábamos, pues lo podemos abordar. El caballo, te digo que se bloqueaba, Isra, porque hubo la quinta sesión fue que estuvimos cambiando caballos, ¿no? Me decía, es que es el caballo, ¿no? Y cambié, a ver, tráete al otro, y tráete al otro. Fueron 5 caballos que probamos, y los 5 hicieron lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que no era el caballo, sino era el jinete. ¿A qué voy con esto, Isra? Que el caballo representa un espejo emocional y psicológico. O sea, tú te estás con el caballo, tú te acercas a él e inmediatamente él va a empezar a hacer ademanes o va a empezar a expresar lo que tú realmente sientes o lo que uno realmente está pensando en ese momento, sintiendo. Si tú estás lleno de miedo, si llevas en la cabeza ciertas ansiedades o ciertas preocupaciones, el caballo empieza a representarlo. Entonces eso te hace que tú te pongas, ahí empieza la adrenalina, ¿no? Que son también parte importante de la equinoterapia que saca, ¿no? Ciertas hormonas donde nos empieza a estimular y empieza a tener ciertos efectos en nuestro cuerpo. Entonces esta parte se activa el gran simpático, sale adrenalina, empezamos a ponernos a la defensiva y es donde empieza realmente una equinoterapia, ¿no? O sea, es donde empieza a ver esta evolución dentro de un caballo, porque justamente siempre queremos, o sea, una vez me acuerdo, ¿no? Que estaba en terapia también y me decía, ¿no? Yo llegué pidiéndole, no, es que fíjate que tengo depresión, ¿no? Y llegué al terapeuta y tengo depresión y me hacía esto, no, pues no, depresión no es, a ver, haz este ejercicio, no, pues no, tampoco es ansiedad, no, y a ver esto, no, pues tampoco, y me hace un ejercicio y, ay, ahí me dolió mucho, ¿no? Y me dice, no, no es depresión, lo que tienes es miedo. Y muchas veces, Isra, nosotros somos analfabetas de nuestras propias emociones, entonces el caballo es el que nos ayuda a reflejarlas para ponerles un nombre, el nombre específico que realmente tenemos. Entonces esto nos despierta, nos hace conscientes y empieza a haber una trascendencia personal. Pero en este caso es el caballo y te digo, pues ahí no hay manipulación, el caballo no razona. Es muy interesante porque como el consultante, bueno, ahí tú me has visto algunas veces dando consulta y por eso yo creo. Luego dicen, cabrón, tengo miedo aquí, Pablo, igual, ¿no? Cuando ya me han visto, aquí soy muy buena gente. Pero a lo que voy es que, no estoy espantando a nadie. A lo que voy es que las personas están acostumbradas a manipular, a manejar a médicos, a terapeutas. Lo que me llama la atención que al caballo no lo haces pendejo entonces, o sea, no lo puedes engañar. Y esto es muy interesante porque dices, cambiamos 5 veces el caballo, o de caballo. Y, no, es el caballo, tráeme otro. Y vamos buscando que las cosas se adapten a nuestras necesidades de manipulación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo continuar engañando y fingiendo que estoy bien? Y así podemos andar de turistas espirituales en terapia, en determinado yoga, en determinada meditación. Ahora soy alópata, ahora como carne, ahora no como carne, ahora me quito, me pongo y entonces todo el tiempo voy por fuera y lo que necesitamos es ir hacia adentro. Algo que me pareció muy interesante y que nosotros, sobre todo en la semiología, decimos, ponle nombre a la emoción. Mientras le llamamos las arborescencias semiológicas, es que la veo y se me mueve el estómago y mira qué bonitos ojos. Y entonces confundimos el hambre con el amor. No estabas enamorado, lo que tenías era hambre. O a lo mejor hasta ganas de zurrar o algo así. Y lo que es interesante, como te lo plantearon a ti, no. Ponle el nombre indicado a la emoción que estás. Entonces, corrígeme si estoy equivocado. Entonces es como si el caballo y el jinete fueran una unidad. Por lo que decías de las lágrimas y de pronto la persona entró en catarsis. Entonces es como si el caballo
a lo mejor un terapeuta o menos o que es inexperto o qué sé yo, o hay terapeutas que de pronto, psicólogos que regalan paletitas y bueno, y ya llevas 10 años de terapia, ya eso es como enamoramiento con el terapeuta, ¿no? Entonces a veces hay que ir más directo y creo que el caballo hace eso, no te permite fingir, no te permite manipular. Entonces esto es muy interesante, que el caballo no te deja engañar, no te deja fingir situaciones, y entonces dices, no son los caballos, eres tú, mi niña, así que o te mueves de esa emoción en la que, pues claro, es un duelo, pero es muy interesante que los duelos los vamos postergando, y algo entendí, ¿no? Que era un duelo que, pues a veces también es muy cómodo vivir en duelo. Claro. Y el caballo, por lo que entiendo, no es nada compasivo de que, sí, te voy a dar oportunidad que me sigas montando y sigue haciéndote pendeja y no hay duelo. Y entonces, a lo que me lleva es, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿hay un protocolo? ¿Cómo se estructura una consulta, una terapia? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿O cómo es, cómo se va generando? Primero dices que tiene que haber un contacto con el caballo, pero para que las personas que ven este video y le pierdan miedo al animal, y no estoy hablando de su esposo, sino que le pierdan miedo al animal, al caballo, ¿cómo se estructura una terapia, una consulta? Sí, mire, te digo, normalmente ahorita me ha llegado mucho porque realmente atendemos todos los síndromes, ¿no? Y en los síndromes, te digo, ya llevan con su paquete de estudios. Entonces ya más o menos sé, porque se trabaja mucho lo que es la hipotonía muscular y la hipertonía muscular. Diferentes patologías son las que tienen la hipertonía, como una PCI, como una poliomielitis, y también que tienen la hipotonía muscular, pues son los síndromes como el síndrome de Down, Asperger o George, que tienen muy poco tono muscular. Entonces ya en base a eso, o capacidades diferentes, ¿no? También ya empiezo a ver este protocolo, y hay diferentes sesiones, por ejemplo, de los 0 a los 90 pasos que emite el caballo, o que le provocamos que emita el caballo, se produce una hormona que se llama serotonina, que esa la utilizamos para relajar. Eso lo utilizamos con pacientes con espasticidad o rigidez o hipertonía muscular, como el PCI, parálisis cerebral infantil, o algún tema de poliomielitis. Y que en los otros casos, pues te digo, la hipotonía muscular, pues se busca hacer una tonificación muscular del tronco, básicamente lo principal, que haya ese fortalecimiento de la musculatura. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene una deficiencia cervical, entonces sí es importante porque la apófisis odontoide ellos no la tienen. Entonces eso hace que el cuellito a veces tenga mucha rigidez, y en otras partes tenga debilidad muscular. Entonces el movimiento del caballo al frenar, al avanzar, va haciendo este movimiento y empieza a ver esa estimulación, que eso entra en las dendritas, que es una neurona receptora de información, que es la que asemeja la marcha, o que el caballo asemeja la marcha, y al hacer este movimiento, cuando el cuerpo no tiene por sí mismo el control, el caballo hace la marcha, asemeja la marcha del jinete, y al hacer esto empieza a tener ese registro y empieza a asimilar el movimiento y el equilibrio de nuestro soporte. Entonces es una parte muy importante en esta parte de la equino. La adrenalina, bueno, las endorfinas, Isra, también se trabajan, que es de los 90 a los 110 pasos. Las endorfinas activan, Isra, esa parte activa, la serotonina relaja, y la adrenalina, de que son en diferentes pasos, ¿no? La adrenalina prácticamente es trote o galope. Ahí ya es para jinetes avanzados, cuando jinetes de capacidades normales, para generar adrenalina y haya este estímulo neuronal. Eso es básicamente lo principal que se trabaja en la equino, o en lo que se busca hacer en un protocolo. El fortalecimiento muscular, el relajamiento muscular, dependiendo del caso, y obviamente también la seguridad. Cuando tienes el autocontrol, esa parte de las endorfinas es muy importante, Isra, porque es la receptora, o sea, es la que recibe la información, y si tenemos un buen control de nuestras extremidades, el paso, cuando nos tropezamos, cuando perdemos el equilibrio, los mareos, todo eso es por de alguna deficiencia, y los caballos nos ayudan a eso.
cuando nosotros no podemos o no tiene los recursos suficientes o la relajación suficiente en nuestro cuerpo, porque pues ahora en día, Isra, pues la verdad es de que vivimos en una condición de mucha tensión, donde justamente ya no tenemos como esta parte del equilibrio, ¿no? Entonces nos deja, fíjate, algo importante también del caballo, es de que los caballos viven el aquí y la ahora, o sea, a ellos les importa comer, a ellos no les importa si mañana van a tener pasturas, si mañana van a tener su avena, ellos viven el aquí, o sea, hoy tienen para comer, y justamente eso es lo que nos enseñan a nosotros también, Israel, ¿no? O sea, porque realmente una parte, no, pero el para qué vivimos, o sea, justamente, o sea, vivimos pues para nutrirnos, ¿no? Intelectualmente, emocionalmente, nutricionalmente, físicamente, o sea, entonces realmente hoy que nos acongoja, ¿no? O que nos preocupa, ¿no? Y nos damos cuenta que no es nada del presente, o sea, hoy muchas veces, gracias a Dios, pues ya está la despensa, ¿no? Para la semana o para el día de hoy, de mañana, ¿no? Y vivimos preocupados, ¿no? Entonces el caballo justamente nos hace eso, o sea, qué es lo que tengo que realmente enfocarme y que si ya tengo abastecido, lo demás sobra, ¿no? Entonces vivir el presente, el aquí y el ahora, yo creo que es lo más importante. Y pues como todo, Isra, también pues la disciplina, ¿no? La disciplina es una parte fundamental en esto, porque te comento, ¿no? He tenido pacientes de todo, sí, de todo, y la verdad, los pacientes con mayor disciplina o el que hicieron el esfuerzo de terminar sus tratamientos, pues ahí están los resultados, ¿no? Gracias a Dios. Es interesante esto que mencionas porque en lugar de estar pensando en la terapia en la que estoy teniendo en este momento, estoy esperando a ver si ya tengo el resultado, ¿no? Siempre estamos pensando en los resultados. El ser humano es, todo el tiempo es un resultadista, está viendo qué voy a tener mañana o qué me pasó. Y no sabemos estar en el presente. Esto suena trillado, lo escuchamos en diferentes charlas, conferencias, y todos lo tenemos claro, pero cuando llega el momento, resulta que no es así. Todos sabemos qué necesitan los demás, todos. O sea, yo sé que necesita mi pareja, que necesitas tú, que necesitas... Pero realmente qué... Y creo que el caballo te hace estar, porque si no estás atento te rompes tu madre, o sea, te caes, te pasa un accidente. Y yo creo que eso es algo que no sabemos hacer hoy en día. Todo es inmediato. Pablo es el que sabe de estos asuntos y como algo me decía, ¿no? Que los videos ya no pueden durar más de 1 minuto, 30 segundos o no sé qué cosa. Y ya no nos podemos sentar a ver una charla como esta, o le ponemos en 1.5, no sé, que vaya más rápido, que estos dos güeyes hablen más rápido, porque no hay una espera, no sabemos cómo gestionarlo. Y es interesante esto que mencionas con respecto al caballo, que te obliga a estar en el aquí y ahora, en cada trote, en cada que va caminando el caballo, en cada movimiento. Y hoy en día la inactividad de las personas, dices, en teoría tendríamos que saber comer, en teoría tendríamos que saber cómo descansar, y realmente nosotros que estamos dentro de esto, de lo que tiene que ver a nivel salud, a nivel general, ¿no? Nos damos cuenta que la gran mayoría no. Es más, voy a contar una historia y no, con esto que estoy diciendo, y no es ni para curármela ni nada, ahora que fue 24 que tuve una situación, fui con un médico, me llevó mi hermana con un médico, alópata, y salió corriendo su pinche perro, y su perro es como su hijo, que también, pinche perro me llevó correteándolo no sé cuántas cuadras el cabrón, o sea, allá por todo Tepeji, que llevaba bastante que no iba, y así como pinche Forrest corriendo por toda la pinche carretera, es un perro grande, no mames, ni el pinche polvo, ¿no? Sentí que se me venía el corazón, como dices, la adrenalina que generé. Después vino como una reacción de mi cuerpo, que como que sentí que me colapsé. No sabía si me iba a infartar, no sabía si me iba a zurrar. O sea, fue un estrés demasiado que tuve, ¿no? Por la situación de todo, ¿no? Entonces, pues mi hermana estaba de visita, vino de Estados Unidos, se le ocurrió traer a su perro, a su mascota. Y pues bueno. Entonces, cuando entro y me empieza a decir cuál era, yo suelo cargar... pues como mi expediente médico, en el sentido de que cada año procuro hacerme un electrocardiograma, estudios, y yo le comento esto,
Y a lo mejor puede que tenga algo de razón y me pisó un callo, ¿no? O sea, no lo voy a descartar. Y me dice, lo que pasa que, como que te haces estudios y como que no es mucho control de tu parte. Y yo, con razón está, sí lo pensé, y si algún día llega a verlo, ojalá que lo recapacite. Dije, pinche gordo. Eso le pones un pibe, no, porque lo estoy escribiendo, así lo pensé, dije, pinche gordo, o sea, ¿cómo, hasta qué punto incluso llegamos con las personas de la salud que también no están, no estoy hablando de un equilibrio, sino como que de pronto no reflejamos cómo nos encontramos en nuestras vidas, ¿no? O sea, hoy en día todo es tan pasajero, tan inmediato, que no le damos la debida importancia. Yo al menos a mis consultantes, un estudio cada año, o si tienes determinado tema de salud, cada 6 meses, porque las personas tienen que preocupar, bueno, no sé, de algo me voy a morir, claro. Sí, de algo nos vamos a morir, pendejo, pero como lo que decías, que tengas calidad de vida, claro, en el presente, y cómo ayudamos a las personas a estar en presente. Y esto es lo bonito que me está pareciendo de la equinoterapia, cómo estimular hasta cierto punto las personas van tomando conciencia de la importancia de hacerse cargo de sí mismos, comprometerse con la siguiente sesión, o estar muy comprometidos en esta, tener esta apertura, a lo que me lleva, ¿hay alguna limitante? Es decir, dentro de lo que es la equinoterapia, ¿puedes atender a cualquier edad? ¿O qué personas se ven más beneficiadas? ¿O hay a quienes dices, a esta persona no? Sí, fíjate que no hay límite. Yo te mencionaba del neurodesarrollo, que es empezar a estimular y enseñarle los movimientos a los bebés, desde el sostener el tronco. Yo me gusta o he tenido jinetes desde los 3 meses. Entonces los he ido trabajando desde los 3 meses y ha habido esta evolución. O sea, no es lo mismo tener la estimulación temprana en un colchón o en un consultorio con aparatos, con artefactos, que arriba de un caballo, ¿no? Obviamente pues se toman medidas de seguridad para que el niño o el bebé en este caso esté bien. Para personas geriátricas, pues hay los más grandes que he tenido es de 85 años. Entonces pues realmente no hay condiciones. Sí hay restricciones, en la equino sí hay restricciones, donde se dice que tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? Claro, como todo. Así es, entonces sí las tenemos, Sin embargo, pues sí hay esta parte en la que sí tenemos que, como te digo, no ha habido un estudio a fondo como tal, se sigue investigando, pero pues justamente vienen los riesgos calculados, ¿no? Entonces, no hay un límite de edad. Fíjate que ahí es también muy bonito, porque cuando yo tuve la fortuna o tuve la oportunidad de estudiar y certificarme en la Alta Escuela de Jinetes Domecq allá en Texcoco con Adriana, sí, allá tuve la fortuna de certificarme con Adriana. Fue muy bonito, porque llegaban niños, ¿no?, de diferentes institutos, de capacidades diferentes, y me acuerdo que estábamos el grupo de terapeutas, ¿no? Habíamos había psicólogos, había pedagogos, había pues estaba yo, y otros colegas, ¿no? Sí, como quirofisiatras, ¿no? O sea, personas que incluso trabajan sí, en alguna especialidad. Así es, de salud, entonces, o de, sí, de desarrollo. Entonces estábamos, y me di cuenta realmente quién es el de la discapacidad, ¿no? Porque estaban todos los terapeutas. Que era la historia que contaba del médico, ¿no? No, le agradezco que me haya atendido. Me metió al cuartito. Fíjate que estábamos y los niños pues hicimos música, ¿no? Pusieron música ahí en el centro de rehabilitación, ahí en el rancho. Y pusieron música y vamos a bailar, ¿no? Y yo, no, gracias, no, gracias, a la que sigue, ¿no? Y agarra un niñito de síndrome de Down, me agarró la mano y véngase, maestro, véngase. Y yo, pues, rojo, ¿no? Rojo, súper apenado, ¿cómo va a bailar, no? Y total que me solté, nadie te juzga, el niño me veía con ojos de amor, o sea, me veía con ojos de ternura, o sea, en verdad no había visto ojos tan más tiernos en mi vida. Que me puse a bailar, ¿no? Y me quité el prejuicio, ¿no? Me quité el juicio, el prejuicio, me quité todo.
Y empecé a disfrutar, Isra. Entonces me doy cuenta que ahí los que más necesitan el equino, pues somos las capacidades normales para desarrollar esta parte, Isra, ¿no? De la seguridad. La seguridad, fíjate que es una parte muy bonita también esa parte de la seguridad, Isra, porque normalmente siempre cuando llegamos a algún lugar o algún, pues siempre están los estatus, ¿no? Los estándares sociales o la personalidad de ciertas personas. Y te achicas, ¿no? O sea, te achicas desde que entras, ¿no? O sea, desde que ya sabes que vas, ¿no? No, es que tiene una posición social alta, o es que está más guapo, está muy alto, está esto, está el otro, ¿no? X, Y, Z. Entonces, fíjate que... Es trans. No, no es cierto, lo quitas eso. Y fíjate que esa es una parte de la seguridad que justamente cambian se invierten los papeles, y eso da una parte de seguridad muy bonita, Isra, porque cuando normalmente pues siempre tú ves a alguien y lo ves hacia arriba, ¿no? Entonces eso es algo diferente cuando llega alguien con problemas de autoestima o problemas de inseguridad o problemas de una huella de abandono, o etcétera, ¿no? Pues obviamente vas con miedo a todos lados. Entonces cuando se suben al caballo pues ven desde otra perspectiva, o sea, ven desde arriba, ¿no? Ya ven de arriba para abajo, y eso estimula cierta seguridad, órale. Entonces también esa parte es muy bonita, Isra, es muy bonita porque se cambia todo. Entonces es como si tuvieras un tope, Isra, o sea, llegas al borde de algo y no te atreves a aventarte, ¿no? Porque no sé qué hay, o sea, no sé qué hay, hasta aquí me enseñaron, hasta aquí es donde puedo. Ahí me quedo. Entonces el subir o el acercarte a esto, enfrentar tus miedos, permitirte el acercar, y obviamente con profesionales para tener este encuentro con un animal, con un caballo, brincas esa barda y te avientas a lo desconocido y empiezas a hacer una exploración de ti mismo, que es lo más importante. Entonces te empiezas a autodescubrir y te das cuenta qué es lo que sí te pertenece y qué es lo que no te pertenece. Entonces empiezas a ponerte límites sanos. Fíjate que esa parte también es muy bonita, Isra. He vivido muchos procesos durante mi vida, y las partes más importantes son las más dolorosas. Por ejemplo, una fue la pérdida de mi madre a los 9 años. Fue muy difícil, Isra, que yo creo que hasta la fecha no deja de quitarse esa cicatriz. Ven, te llevo al caballo. Sí, llévamelo. No, pero justamente, Isra, cuando muere mi madre, lo primero que entran son caballos a la casa, ¿no? Entonces, el tener esta convivencia con él, o sea, me dio como el estar ahí en el ahora, ¿no? Obviamente, pues sin conocimiento, era un niño. Claro. Pero sí me mantuvieron ocupado. Me enfrenté a muchos miedos, y hubo una parte tan muy importante que me acuerdo mucho que iba montando un caballo. Ahorita hablamos de las razas también, porque es muy particular también las razas, los temperamentos y todo, hay muchos temas ahí por abordar también. Pero tenía un caballo en ese entonces que se llamaba el Fandango, era un caballo apéndice, que el apéndice es una raza es el resultado de una cruza de un caballo pura sangre con cuarto de milla. Entonces era un caballo muy alto, muy ancho, muy bonito, pero era un caballo muy brioso, era un caballo de mucho temperamento. Entonces lo sacaba a pasear, voy de regreso hacia su casa, y piso un cable de luz, ¿no? Entonces pisa el cable de luz, el caballo le da la corriente, una descarga, se cae el caballo, a mí me avienta a las espinas, caigo con mi pie, se me esguinza mi tobillo. Ya me levanté, pues obviamente ahí me generó adrenalina, me levanto, me doy cuenta que no puedo apoyar, pero yo me quería levantar para agarrar mi caballo, si no se me iba a ir, ya no le iba a poder agarrar, y yo sin caminar. Entonces ya lo agarré, se levantó bien, nada más fue un toque que le dio ahí un poco fuerte, lo revisé, estuvo bien, y ya no me podía subir, no era un caballo muy alto. Entonces dije, o me subo o cómo me regreso, ¿no? Entonces me subo al caballo, ya empiezo como a bajar la adrenalina, ya empieza la noradrenalina, que es lo contrario. Lo contrario, lo opuesto. El relajar, y empiezo a sentir que me picaba todo el cuerpo, esto estaba lleno de espinas. Entonces, Isra, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Fue algo muy bonito porque estuvo en riesgo mi vida, ¿sabes? O sea, estuvo en riesgo, no había nadie que me pudiera auxiliar, pues obviamente no estaba mi mamá, no estaba mi papá, no hubo quien me ayudara, sino era mi propia decisión hacia el sobrevivir, ¿no? O hacia el que estaba en riesgo y qué tenía que hacer y que dependía de mí mismo, ¿no? Obviamente la vida del caballo también. Entonces Isra me hizo tomar una decisión tan importante que me hizo consciente.
obviamente yo tenía 9 años, Isra, ¿no? En ese tiempo, y de ahí mi vida yo siento que fue diferente, porque entendí que justamente no iba a estar ni mi padre ni mi madre para yo resolver mis propios problemas, que gracias a Dios todavía está mi papá salvándome, ¿no? Pero Soy un pequeñito de 40 años, es un chiquito, chiquillo. un huerquillo, pero No, está bien, no. pero pues sí, Isra, justamente me dio esa conciencia, y de ahí, pues Isra, yo soñaba, ¿no? Vivir de los caballos, pero pues mi mente era muy limitada, ¿no? Yo dije, voy a ser caballerango de un señor de caballos, ¿no? Señor de caballos, ¿no? Pero fíjate, pues tú sabes que me dedico a esto incluso a través de la bioemoción, como ciertas cosas que nos impactan en nuestra vida, si hacemos esa lectura, y a veces de manera muy inconsciente, pero cómo nos proyecta y nos hace incluso mejores de lo que estamos haciendo. Yo lo contaba esta historia y a lo mejor no lo terminé de decir bien, es que como este dicho que se dice que para ser torero hay que parecer torero, ¿no? Para ser médico hay que parecer médico, entonces así por favor, personas del IMSS, un poquito de dieta, ejercicio, porque si no, entonces, ¿cómo? ¿A qué voy? De los juicios y todo, que es válido y es respetable, no tenemos por qué incomodarnos. Entonces, para ser una persona de equinoterapia, tengo que parecer una persona, tengo que parecer alguien que monta, tengo que parecer alguien que sabe moverse, que sabe hablar, que sabe dirigir. Ahorita yo te escucho y digo, ¿y cuántos años tenemos de conocernos? Y pinche cátedra que estás dando de lo que es la equinoterapia. Yo por eso celebro mucho tener esta charla contigo, porque para ser, por lo menos hay que parecer. Y lo digo con todo el cariño y todo el respeto. Y qué bueno, y sí, no solamente estoy aventando incienso, qué bueno, pareces, tienes el conocimiento, es muy interesante porque además pones aspectos de tu vida y esto es muy interesante, de bajarnos del pedestal y soy el gran terapeuta, el gran psicólogo, el gran médico, no ponernos a nivel de las personas y no endiosarnos, pero sí ser un referente, ¿me explico? Sí, en donde, oye, si soy un nutriólogo, no voy a estar de este tamaño y te voy a decir, oye, cuida tu alimentación cuando, pues, ¿de qué me estás hablando? Sí. O cuando voy con determinado profesor o instructor de X ejercicio y tú ves físicamente y dices, oye, como que las cosas no van de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esto es muy interesante para reflexionar que debe ser como un referente para las personas que nos dediquemos a esto a nivel general, desarrollo de conciencia, lo mencionabas, para dar determinada consulta, determinada terapia, que tenemos que trabajar en nosotros, en reflexionar en nosotros. ¿Cómo yo me puedo, no un salvador ni solucionarle los problemas a los demás, no, pero sí como tener la responsabilidad de ser un referente porque si no me ayudo yo, si yo no he andado estos caminos y si estoy atorado en estos caminos, ¿cómo le voy a poder ayudar a otra persona? Digo, ayudar entre comillas, o acompañarla más bien, a atravesar este camino cuando ni siquiera sé yo andarlo. Es muy interesante, ¿no? Cuando estabas contando esta historia a los 9 años, o a la edad que nos toque, cómo dar ese salto, decías, dar ese salto de fe y seguir en nuestras vidas. Dramas van a existir, pero ya como no me impacta, ya como no me condiciona y puedo continuar, y entonces es lo hermoso de lo que nos dedicamos a esto. Y vemos tantos milagros en día como ayudarle a una persona, como lo que contabas, a lo que me lleva a lo siguiente para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías? ¿O qué les dirías, más que un consejo, qué les dirías a las personas de darse una oportunidad con respecto a la equinoterapia? ¿Qué les dirías? Sí, mira, fíjate, era lo que les comentaba, ¿no? Que antes era un medio de transporte. Obviamente la calidad de vida era muy diferente, ¿no? Ahora los vehículos, los carros, pues sí nos facilitan mucho el tiempo, más que nada el tiempo, ¿no? De llegar a un lado a otro. Sin embargo, pues obviamente, pues ya no hay esfuerzo físico, ¿no? Ya no hay estimulación física, ¿no? Obviamente eso se va haciendo más sedentario y cada vez se va degenerando cada vez más el cuerpo. Entonces, yo dijera que lo adaptaran a su vida, como no como una terapia, sino como una disciplina física. Que se den la oportunidad de conocerlo. Y que se den cuenta que es como si fueran a un gimnasio, ¿no? Y que lo vayan equilibrando, o sea, no es necesario que vayan 5 veces a la semana, que vayan una vez al mes y que lo complementen con lo demás, es integral,
porque trabajas tanto la mente, trabajas el físico, trabajas la emoción y te trabajas a ti mismo, ¿no? Entonces ahí hay una congruencia muy bonita. Un verdadero tiempo dedicado a ti, ¿cierto? Así es, entonces yo no nada más te beneficia, te digo, en eso, sino también en tu calidad de vida. O sea, porque justamente mueves músculos, vas a un gimnasio y pues estás acostumbrado a hacer tríceps, bíceps, femorales. Nalga. Para la selfie. Pero, por ejemplo, no estimulas el psoas. O sea, el psoas ilíaco, que regresamos al punto importante, que es el músculo de la emoción. Ese músculo muchas veces está estresado por tiempo prolongado y es donde se hace un acortamiento del segmento inferior y empieza a haber esa diferencia o esa simetría en el cuerpo. Entonces, por más que fortalezcas, pues obviamente no vas a tener ese equilibrio o vaya, que sea parejo el fortalecimiento tanto izquierdo como derecho o superior como inferior. Entonces es integral, Isra, es integral. Entonces sí, yo les sugiero que lo adapten, Que se den la oportunidad. de probar esta terapia. Yo sí te voy a hacer el comercial. Dense la oportunidad de trabajar con Juan. Se encuentra en Cuautitlán Izcalli. Exactamente pueden encontrar informes. ¿Puedo dar el teléfono? Sí, claro. De la clínica incluso. Sí, claro. 55 22 29 2085. Mi teléfono personal es 55 7746 7394. Estoy a sus órdenes. Mis redes sociales, estoy en Facebook como Juan Rodríguez Sánchez. En Instagram estoy como Juan Rodríguez _904. Y en TikTok también salgo como Juan Rodríguez. Gracias. Yo no les doy las mías porque la última vez estuve bloqueado, no es cierto. Pero quiero cerrar con algo que incorporé, que quiero hacerle estas preguntas a las personas que nos han visitado. Y fue a raíz de platicar con Andrea y es esta pregunta. ¿Por qué aceptaste esta charla? Ya para ir cerrando. ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que Isra... Yo creo que el que no quería hacerla. Perfecto. Sí, yo creo que era el que no quería hacerla, Isra. Entonces acaba tu confort. Mi confort, Soy especialista en eso, de hecho. Sí, la verdad es de que eso fue lo que me impulsó a hacerlo, Isra. También pues para conocerme, Isra, porque la verdad es de que nunca había estado en esta situación, o sea, en esta oportunidad. Y pues yo lo veo como oportunidades, entonces ya sé clarito, tengo en mí mismo, que cuando no quiero hacer algo es cuando sé que lo tengo que hacer. Okay. ¿Qué te llevas de esta charla ¿Qué te llevas de esta charla? Es una experiencia muy bonita, siento que me faltaron hablar muchas cosas más porque sí. Porque te voy a invitar una segunda vez para que te para que sea el complemento. Para que sea el complemento, sí. Lo vamos a tener una vez más porque deja muchas cosas y yo de pronto digo, es complicado conocer lo que todos ustedes hacen en una hora. Así es. Juan, te agradezco mucho que hayas aceptado esto, que te hayas salido, como dices, de tu área de confort. Y de verdad, muchas gracias. Ha sido muy interesante y quedó pendiente también conocerla. O sea, hay varias cosas que todavía podemos abordar y que bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Isra. Gracias, el placer es mío. Nos vemos pronto. Gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo que nos regalan de acompañarnos. Recuerden, denle like, compartan y les mando un beso, un abrazo.